Pesadilla en la calle del infierno es un filme de 1984 que cuenta la historia de Tina Gray, quien sufre pesadillas con un hombre vestido de jersey rojo con rayas negras, el cual trata de asesinarla utilizando un guante con cuchillas para su fin. El villano se llama Freddy Krueger. La historia en realidad está basada en hechos de la vida real. En el periódico de Los Ángeles ponen un artículo en donde por años los refugiados camboyanos de la tribu Hmong mueren teniendo pesadillas horribles. Se comenta que no durmieron por un año. Uno de los jóvenes era fuerte y sano, el cual se negaba a dormir. Un día el sueño lo venció y muchos de los que vieron el evento dantesco dicen que gritaba que lo estaban matando en el sueño. A este evento le llamaron el síndrome de la muerte asiática. Wes Craven, el director de la película, leyó el artículo en el periódico e imaginó que posiblemente por esto morían los asiáticos. En Laos, al demonio que les quita la vida durmiendo le llaman Dap Swan. El Exorcista es un filme de 1973. La película trata sobre la posesión diabólica que sufre una niña de 12 años, llamada Regan McNeil, y un exorcismo que se lleva a cabo para expulsar a dicho demonio de su cuerpo. Cuando la película salió a la luz, fue todo un parteaguas, pues se evidenciaba la existencia de los exorcismos realizados por la Iglesia Católica en el mundo, pues para aquella época para unos fue descubrir una verdad a medias. El escritor y autor del Exorcista basó su historia en un artículo del Washington Post de 1949 que decía: cura libera a niño del diablo. Varios curas secundaron a quien realizó el rito y en el artículo comentaron que el niño hablaba en otras lenguas, la cama se sacudía y los objetos volaban alrededor de los presentes. Este exorcismo fue uno de los 3 exorcismos oficiales de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Chucky, el muñeco diabólico, como se le llamó en Latinoamérica, es el protagonista de la película Child's Play. Se estrenó en 1988 y trata sobre un violento criminal que pasa su alma a la de un muñeco de moda llamado Good Guy por medio del vudú. En 1909, el pintor Kay West y el autor Robert Eugene Otto decían que uno de sus sirvientes había puesto una maldición vudú sobre el muñeco de su hijo. El muñeco llevaba el nombre de Robert. Decían que misteriosamente el muñeco se movía de cuarto a cuarto y tenía conversaciones con Otto. El muñeco fue abandonado en el ático cuando Otto murió en 1974 y una nueva familia se cambió al hogar de Otto. Estas personas decían que en la casa ocurrían eventos extraños relacionados a Robert el muñeco. Terror en Amityville cuenta la historia de una joven familia que se cambia a una casa en donde se ha cometido un terrible asesinato. En la casa ocurren cosas extrañas y terroríficas que ponen a la familia en una situación de miedo. En realidad el film está basado en eventos paranormales que aterrorizaron a la familia Lutz. En 1975 esta familia se cambia al 112 de la avenida Ocean. Desconocían que Ronald DeFeo Jr. había asesinado brutalmente a su familia 13 meses antes de que ellos llegaran. En su nuevo hogar la familia juraba que vieron sangre salir de las paredes y que se escuchaban terribles gritos de dolor. Después de un mes de vivir esta escalofriante experiencia, la familia Lutz abandonó la casa embrujada del barrio de Amityville en Nueva York. Haunting of Winchester House o La maldición de la casa Winchester es una película que narra la historia de una familia que van al campo a cuidar una casa. Ellos no saben a quién pertenece esta. Al estar ahí se dan cuenta que la casa se encuentra embrujada. En realidad es la mansión de Sarah Winchester, heredera de la compañía fabricante de armas Winchester. Sarah mandó a construir esta casa porque siempre sintió que las almas de las personas que habían muerto por sus armas le seguían para atormentarla. Una medium le recomendó construir una casa la cual nunca dejaran de construir. La mansión Winchester se encuentra en San José, California. Cuenta con 160 habitaciones, escaleras que no llevan a algún lugar, puertas que no llevan a ningún lado, ascensores, ventanas en el suelo y un tremendo sentimiento de miedo.